Buenos días o buenas tardes a todos. Habíamos pasado aguas, ahora volvemos otra vez al tema de playas y a las dunas, que enlazando un poco con la conferencia de José Serra de antes, donde ha explicado muy bien, se le ve su formación didáctica, todo el tema del valor que tienen las dunas y la estabilidad de las playas. Un poco el índice de los temas que quería tratar es las playas del sur de Valencia, del término municipal, que son las que están incluidas en el Parque Natural de la Albufera. Un poco hacer un recorrido histórico muy rápido del proceso que sufrió la Devesa de urbanización y la regeneración que se ha hecho posteriormente, en la que el Ayuntamiento de Valencia ha sido pionero y en muchos casos se ha colaborado con proyectos también de demarcación de costas y de la Dirección General de Puertos y Costas. También pasar también un poco por encima, porque vamos un poco mal de tiempo, el tema de lo que es la playa de la Punta, la gestión que se hace en esa. El parque natural lo forman hasta 13 términos municipales. Consta de 21.000 hectáreas, de las cuales 6.000 están ubicadas en el término municipal de Valencia. Sale más concretamente la parte norte del parque, donde están todas las playas del término de Valencia. Las que vamos a comentar nosotros son principalmente las de la Devesa, es decir, si de las playas del sur excluimos un poco de lo que es el tratamiento que hacemos del parque natural, la playa de Pinedo y la playa de Pinedo al norte y la de Perelloneta al sur, por considerarlas dentro de lo que comentaba Vicente Ibarra en su ponencia como playas urbanas, centrándonos más en las playas de lo que constituye la Devesa, que es la franja central, que serían las que consideramos como playas naturales. Un poco esta diapositiva es por si todo el litoral es frágil, esta fragilidad incluso se puede ver incrementada en lo que es la franja de la Devesa. Si vemos en la fotografía del satélite se ve lo estrecha que es esta franja. Un poco con el recorrido de las ponencias de esta mañana de las pérdidas de arena que se producen en las playas, en una franja tan estrecha como la que tenemos puede ser incluso más problemático. La Devesa, en esta fotografía aérea se aprecia mejor, tiene aproximadamente una longitud de 10 kilómetros y una anchura de aproximadamente 1.000 metros. En el centro de lo que es la restinga que está saliendo en la foto, la barra de la Devesa, vemos la urbanización que finalmente se construyó. Dentro de lo que son las playas, en la configuración que podemos encontrar en la Devesa son las playas, en primer lugar la playa, el primer cordón dunar, las depresiones interdunares y el segundo cordón dunar, que es lo que la gente popularmente conoce como la Pinada. Cuando tuvo lugar el proceso de urbanización, en principios de los finales de los 60, principios de los 70, se arrasó todo ese cordón dunar y con la arena que se extrajo del primer cordón dunar se aterraron las malladas que existían, las depresiones interdunares, quedando un perfil totalmente plano frente al perfil de dunas que existían anteriormente. También hay una diferencia aquí entre lo que ocurrió al norte de la Gola de Puchol y al sur, porque al norte se llegó incluso a hacer edificaciones, mientras que al sur se habían creado ya todas las infraestructuras, pero no se había llegado a hacer ninguna edificación, con lo cual permitió que posteriormente se pudiera recuperar todo ese espacio. Afortunadamente quedaron también dos enclaves que actualmente se han constituido como áreas de reserva, que son el Montañar de la Rambla y el Montañar del Puchol, en los que incluso ahora, por ser lo único que queda de las dunas originales, se han incluso cerrado al uso público para ver cómo evoluciona. Un poco aquí vemos los resultados del proceso de urbanización. En todo un tramo se hizo un paseo marítimo elevado, como el que vemos abajo, y en otro tramo lo que era un pequeño murete detrás del cual había una carretera. Todas esas infraestructuras son las que posteriormente se han ido levantando.
Claro, no solamente el efecto fue el eliminar las dunas, sino que afectó a la vegetación posterior, toda la vegetación, las plantas de primer cordón dunar ejercen, así como la altura de la duna, ejerce de protección respecto del segundo. Al desaparecer el primero y haber un perfil llano, se observó que, bueno, pues que incluso los pinos adoptaban esas formas abanderadas que todavía hoy se observan en algunos puntos. Hubo un movimiento popular en el que la ciudadanía y también universidades, medios de comunicación pidieron que se parara el proceso de urbanización que estaba en marcha en aquel momento. Se hizo un estudio y afortunadamente se concluyó que, a pesar de los daños que se habían producido, todavía todo el ecosistema era recuperable. Se creó el servicio de Besalbufera, que es el que desde entonces ha estado trabajando junto con otras administraciones en la recuperación de los espacios. En esta recuperación podemos distinguir también en tres partes, lo que es el primer cordón dunar, la zona de transición y el segundo cordón. En el primer cordón dunar hubo que levantar todo el paseo marítimo que se había efectuado, y porque además el paseo marítimo en una zona tan cercana a la playa lo que provocaba era acentuar la erosión de la propia playa. Se optó, aquí tenemos un ejemplo en la zona de la playa del Saler, donde se optó por un paseo marítimo que mucho más respetuoso con lo que es el entorno de las dunas, ya que respeta todo el primer cordón dunar y se ubica justo detrás de este. No estoy prejuzgando que unas playas sean mejores que otras, ni no, simplemente que el espacio nos permite tener playas de distintos tipos, las playas urbanas, y así como respetar las playas naturales. En lo que fue la zona posterior al primer cordón dunar, se restauraron las malladas. Esto es lo que permitió también, claro, en la construcción de dunas lo que es preciso es el disponer de arena para recuperarlas. En este caso se aprovechó la arena que se extrajo de las malladas, que se había aterrado previamente para la urbanización, para hacer el primer cordón dunar. Y luego lo que es ya en la parte del segundo cordón dunar, donde también se habían levantado infraestructuras, también se levantó y se hicieron otro tipo de viales mucho más integrados con el entorno, como este de la fotografía. El porqué de conservar las dunas litorales es, en primer lugar, tal como ha explicado muy bien José Serrantes, es el tema de que actúan de reservas de arena que permiten un equilibrio ante episodios de temporales. Pero, por otra parte, también debemos considerar que por la gran presión urbanística que existe en el litoral, es un ecosistema muy poco representado y por lo tanto nos interesa conservarlo, tanto por la biodiversidad que alberga como por el atractivo paisajístico que representa. Ya como también este fin exclusivamente didáctico es que son ecosistemas que responden muy bien a las actuaciones. Entonces la Administración hace una actuación y es muy rápida la forma en que se recupera el cordón dunar. En pocos años podemos ver resultados. En este sentido, la naturaleza es muy agradecida. Con las dunas se persigue disipar la energía del mar sin dañar el litoral, crear la reserva de arena y proteger las formaciones vegetales que encontramos en la segunda línea. Un poco ahora cómo se han hecho las actuaciones. Estuvieron haciendo experiencias durante la década de los 80 intentando encontrar cuál era el mejor método. Se optó por una restauración geomorfológica. Tiene varias fases el proceso de regeneración dunar. Se opta por un proceso de regeneración morfológica empleando maquinaria pesada, porque esto acelera el proceso de recuperación. La alternativa de captadores y demás pues hubiera sido posiblemente muy lenta. Aquí en la fotografía vemos cómo se crean unas empalizadas con la trama de cañas, de arundodonas, y
y verticalmente se coloca borró, que es el material que se emplea también para los techos de las barracas, y toda esta formación de empalizada se hace posteriormente a la restauración geomorfológica de la duna y permite la fijación de la arena, en tanto que la vegetación que estamos poniendo ha adquirido suficiente fuerza como para hacer ella propiamente el proceso de fijación de la arena. Este es en una fotografía aérea, un primer cordón dunar recién restaurado, en el que se puede ver todo el entramado. También es característico destacar que las plantas que se colocan en la parte de barlovento, de cresta y de sotavento son diferentes, dado que son mucho más agresivos el medio que tenemos justo en la parte de barlovento que el que tenemos a sotavento. Las plantas que se emplean, el ayuntamiento ha establecido en los viveros municipales un banco de semillas en el que anualmente se recogen semillas de las distintas especies que vamos a poder necesitar y se almacenan de forma adecuada y se reproducen en la medida en que se prevén las necesidades que pueda haber. Las plantas que se multiplican, incluso hay veces que se tiene hasta problemas de reproducirla en vivero, porque son unas plantas que incluso les viene bien hasta el aterramiento y el desaterramiento que se genera en primera línea de playa. Entonces son unas condiciones además las que tienen de una elevada salinidad, un suelo muy pobre en materia orgánica, una disponibilidad de agua muy baja y los sucesivos enterramientos por arena. Hay adaptaciones muy curiosas. Hay algunas de las plantas que tenemos en el vivero no logra germinar si no ha pasado previamente un periodo sumergida en agua salina, o sea que tienen ellas mecanismos para establecerse en el medio en el que están. La última fase de la regeneración dunar consistiría en lo que es la adecuación al uso público. Todo este proceso de regeneración hay que darle una difusión al público de tal manera que sepan que se trata de un medio frágil, el objetivo de lo que ha sido la restauración y en ese sentido pues se colocan carteles, se establece normalmente una valla para evitar que la gente acceda a la playa a través de las dunas, sino por los espacios habilitados. Ya un poco, pasado el tema de la duna, voy a dar unas pinceladas de lo que es la gestión que se hace en la playa de la Punta. La playa de la Punta es la que queda al sur de la Devesa, entre lo que es el Parador al norte y la Gola del Perelloneta al sur. Entonces, en esta playa el Parque Natural ha establecido unas limitaciones de accesos, ya que se aprovecha como laboratorio geomorfológico para ver cómo evoluciona la playa por sí misma. Entonces se excluye tanto los accesos como la limpieza mecánica en playas, como otra serie de usos que pudieran ser. Claro, las dunas en el medio natural lo que se forman es por el viento, por disponibilidad de arena y por la aparición de un obstáculo. La limpieza mecánica de playas, al eliminar los obstáculos en este caso, no nos permiten ver cómo evolucionan las dunas embrionarias, y es por ello que esta zona, entre otras cosas, es como zona de reserva. Aquí vemos cómo se forman los embriones dunares. También es aprovechada esta playa por muchas aves, tanto para alimentación como para nidificación. En este caso pues se trata de aves limícolas. Esta tiene el nombre de picaplaches, es obvio el motivo, por cómo deja la playa después de buscar su alimento. Este es un nido, o sea que podemos ver la fragilidad que tienen los nidos de las especies como el chorlitejo patinegro que anidan en esta zona. Claro, el medio natural se da también en otras zonas, en otras playas del norte, pero obviamente la presencia humana continua en estos espacios en el momento de nidificación puede malograr muchos nidos. Y bueno, tampoco quería que parecía que era
como un análisis histórico de toda la gestión que hace el ayuntamiento, sino que de un poco nombrar las tareas en las que quedan pendientes. Por un lado, lo que es el colaborar con otras administraciones en lo que es el seguimiento del cordón dunar. También se trabaja en el control de plantas alóctonas, como el caso del Carpobrotus que vemos en la fotografía. También el ayuntamiento ha abandonado el uso que tenía del polideportivo en lo que es la zona de la playa de la Creu, porque como vemos en la fotografía, tanto al norte como al sur se conserva todo el primer cordón dunar, o sea que es la única franja que quedaba digamos, de esa zona por restablecerse el cordón dunar. En este momento, pues la demarcación de costas trabaja en la recuperación del espacio. Finalmente, el adecuar el uso público, lo que se hacen son tareas divulgativas con tanto lo que es visitas guiadas, como un poco adecuar, dar a conocer a la gente la importancia del espacio. Entonces, pues se han establecido itinerarios, audioguías para que puedan los visitantes bajarse en un MP3 los entornos que existen en la playa y poder seguirlos, como también se trabaja en la educación ambiental, tanto en oficina con grupos como en lo que es en la propia playa. Y bueno, finalmente tenéis la página web de albuferadevalencia.com, donde hay muchas de las cosas aquí explicadas se pueden descargar, y hay una página de Facebook también donde se convocan las visitas guiadas, y en el canal YouTube también podéis encontrar lo que es todo el tema de regeneración y demás en un formato explicado también de forma que se pueda consultar. No sé si me ha ajustado, a lo mejor demasiado oído, no sé si... Terminado, vale.